Hoy vamos a continuar celebrando nuestro primer aniversario y para eso vamos a repasar algunos programas que hemos dedicado a temas educativos. Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que hacen posible que semana tras semana estemos investigando los temas que nos parecen más importantes y más relevantes. También quiero agradecer a todos los que nos han seguido con fidelidad a lo largo de todas estas más de 50 emisiones ya. Así es que muchas felicidades y muchas gracias. Se fue la luna, se pusieron las Pléyades. Es medianoche, pasa el tiempo y yo estoy sola. Estos versos los escribió Safo de Lesbos, poeta lírica de la antigua Grecia, hace unos 26 siglos. Son versos excepcionales por muchas razones, entre otras porque están escritos por una mujer. Y fueron muy pocas las mujeres que en la antigüedad tuvieron la oportunidad de expresar sus pensamientos, sus historias, sus emociones a través de la literatura. En las sociedades del pasado, así como en aquellas sometidas a la fuerza bruta o a alguna tiranía religiosa, las mujeres tuvieron muy pocas posibilidades de expresión, de acción y de elección. Pero la Grecia en que vivió Safo tuvo que ser suficientemente civilizada como para que una mujer pudiera gozar del privilegio de la creación artística y obtener un amplio reconocimiento. Uno puede preguntarse si el amor de pareja, como lo conocemos hoy en día, no nació más o menos por entonces en las ciudades griegas en las que también estaba naciendo la libertad de las mujeres. El amor no es simplemente un sentimiento o una posesión. Es una actividad que exige, que requiere de la libertad de las mujeres para elegir. Cuando las mujeres no pueden elegir, cuando no son escuchadas, cuando no pueden rechazar el poder de los hombres, el amor, como lo entendemos en las sociedades modernas occidentales, se vuelve imposible. Por eso, la educación necesita, al igual que el amor, de la seducción. Si la palabra seducción nos suena muy fuerte o tiene connotaciones que nos parecen inapropiadas, podemos preferir el término motivación. Pero a fin de cuentas se trata de lo mismo, de inducir el deseo, de lograr que un deseo anide en el corazón de otra persona. Hoy vamos a hablar de algunas características que comparten el amor y la educación. Pero antes de hablar de las semejanzas, mencionemos primero una diferencia importante. En el amor, queremos seducir a otra persona para atraerla hacia nosotros mismos. En la educación, queremos seducir a otras personas para atraerlas no hacia nosotros mismos, sino hacia las disciplinas y los temas que más nos interesan. Recordemos que todo sacrificio consiste en renunciar a un bien que poseemos en el presente para obtener un bien superior que esperamos recibir en el futuro. Ese futuro solo existe en nuestra imaginación, en nuestra esperanza. Por lo tanto, todo sacrificio es un acto de fe en el futuro. Y esta fe en el futuro es importantísima para la educación y para la docencia. José Antonio Marina ha dicho, y lo voy a citar literalmente, que el maestro es el profesional de la esperanza, el humilde, incansable y magnífico cuidador del futuro. Podemos añadir que aquellos que no tengan esperanza no deberían ser maestros ni tener hijos. Al educar, lo mismo que al amar, ofrendamos lo mejor de nosotros mismos,
nuestra inteligencia, nuestro tiempo y nuestra plenitud para que surja en otros, en nuestra pareja, pero sobre todo en nuestros hijos y en nuestros estudiantes, una realidad, una inclinación al conocimiento y una creatividad superiores a las que nosotros podríamos poseer. Casi todos sabemos que nos conviene adquirir conocimientos y habilidades, pero eso no significa que siempre estemos dispuestos a aprender. Por eso los maestros y educadores a lo largo del tiempo han ideado distintas herramientas para motivar, para ayudar a los alumnos a aprender. José Antonio Marina, nuestro filósofo y pedagogo de cabecera, ha hecho una clasificación de estas herramientas y afirma que todas ellas caben en 8 grandes categorías. La primera, premios. Después, castigos. Después, ejemplos, información, razonamientos, entrenamiento, cambio de sentimientos y eliminación de obstáculos. Vamos a hablar acerca de todas ellas a lo largo de varios programas, pero hoy nos vamos a concentrar en las 2 primeras. Premios y estímulos, y castigos y sanciones. Hablaremos de todas ellas en distintos programas, pero hoy nos vamos a concentrar en las primeras 2, los premios y los castigos. Suena rudimentario, pero los premios y los castigos han sido las herramientas fundamentales de la educación en numerosas sociedades a lo largo del tiempo. El mismísimo Aristóteles señalaba hace 2300 años que todas las culturas del mundo educaban a sus hijos empleando los premios y los castigos. Esto es muy natural, ya que las personas, chicas o grandes, deseamos el placer y huimos del dolor. Si un niño se porta bien, premio. Si un niño se porta mal, castigo. Aunque sin duda podemos educar con otras herramientas, conviene comprender al menos estas 2, las más básicas. No premiamos a todo mundo, sino a los que llegan antes, a los que alcanzan más lejos, a los que son más precisos, a los más hábiles, a los que levantan más peso, etc. Los premios reconocen y celebran las potencias humanas para ir más allá de lo ordinario. Cuando un alumno va más allá de lo acostumbrado, cuando un hijo se comporta de forma admirable, cuando un científico o un deportista o un artista logran algo muy notable, merecen ser premiados. Los premios estimulan el esfuerzo. Para que funcionen, debemos cuidar al menos 2 cosas. Primero, hay que otorgarlos con justicia y segundo, debemos evitar multiplicarlos demasiado porque lo único que conseguiríamos sería devaluarlos. Muy flaco favor se le hace a los estudiantes cuando se les educa desde el rencor, cuando se les enseña a ser como los cangrejos de cierta fábula chocante que no voy a contar ahora. Los premios fortalecen la cultura del mérito, es decir, de la desigualdad justificada y benéfica para todos. Las personas talentosas producen beneficios para sí mismas, por supuesto, pero también para el resto de la sociedad. Aquellas sociedades donde se ha impedido la competencia económica han pagado muy caro el error de imponer una igualdad tiránica e injustificada. También es muy caro el precio que se paga en las organizaciones y en las instituciones donde los ascensos, las promociones, los premios no son dictados por el mérito, sino por reglas burocráticas o por la caprichosa política. Y así llegamos a la segunda de las herramientas educativas, los castigos y por extensión, las sanciones. Algunos dirán que los castigos y las sanciones no son educativos. Me temo que sí lo son. Y la prueba es que todas las culturas tradicionales han educado con esta herramienta de retaliación. La leyenda dice que Isaac Newton vio caer una manzana como esta de su rama y que fue entonces, precisamente entonces, cuando se le ocurrió la ley de la gravedad. Esta ley dice que la fuerza con que se atraen 2 cuerpos
depende únicamente de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Newton fue el primero en explicar, con matemáticas simples, cómo es que las cosas caen al piso y por qué, en última instancia, la Tierra no sale disparada lejos del Sol. Hoy vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de proyectos creativos, de ejecución de proyectos creativos y vamos a ver la importancia que tiene la concentración mental en todo esto. Hay dos maneras de mirar, hay dos maneras de querer algo y hay dos maneras de poner atención. Cuando hablamos en otro programa de los emprendedores, dijimos que estos tienen visiones. No solo ven las cosas como son, sino como podrían llegar a ser. Es decir, tienen visiones de cosas que no existen, pero que podrían existir. Cuando hablamos en otra ocasión del carácter, vimos también que hay dos maneras de querer algo. La primera es natural y consiste en todo lo que se nos antoja o se nos ocurre. Pero también hay una segunda manera de querer algo, que va más allá de la tentación inmediata y que es capaz de vencerla. Un querer de mayor envergadura que requiere de autocontrol para poderse realizar. Esta segunda manera de poner atención, esta atención transfigurada por nuestra voluntad y nuestra inteligencia, es inmensamente poderosa. Este segundo tipo de atención ha jugado siempre un papel esencial en las mejores obras de la creatividad humana. No se puede crear nada importante ni grande si no somos capaces de concentrarnos en lograrlo. A partir de ese momento, Newton se propuso darle una respuesta a Halley. Es decir, Newton se concentró en un proyecto creativo, el de explicar cómo es que los cuerpos se atraen. Este proyecto creativo iba a tardar un par de años en ejecutarse. Newton finalmente publicó sus principios matemáticos de la filosofía natural, su obra cumbre, que es considerada hasta la fecha la obra científica más importante jamás escrita por un solo hombre en toda la historia de la ciencia. Se necesitó todo un Albert Einstein para enmendarle la plana a Newton. ¿Verdad, Albert? Isaac Newton dijo que si podía ver más lejos era porque estaba parado sobre los hombros de gigantes. Cuando yo en Alemania en 1905 revelé la relación entre la energía y la materia en el universo, yo estaba parado sobre los hombros de ustedes. Ahora sabemos que la electricidad es una gran fuerza del universo. La fuerza electromagnética mantiene unidos cada uno de los átomos del universo. Esta fuerza no puede ser creada ni destruida. Es inmortal. Caballeros, la chispa que liberaron sigue encendida y nunca se apagará. Lo más sorprendente de los proyectos creativos es la manera en la que provocan asociaciones mentales, o sea, pensamientos, que de otra manera jamás se suscitarían. Por eso, aunque muchísimas personas vieron caer manzanas de los árboles, la ley de la gravedad solo podía ocurrírsele a quien estuviera buscando develar sus secretos. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.